Es el mínimo. En un perro gordo le vamos a calcular con 10 y en un perro flaco le vamos a poner 15. Pero si nos traen un galgo, no le vamos a poner 12 ni 15, sino le vamos a poner. O sea, ni 12 ni 10, sino 15. ¿Ya? Profe, eso se ve en el flujómetro. Sí. Sí, eso se ve que en el... Y si fuera un perro chico pero gordo, con bajo volumen. chico y gordo. Bien. Pero no varía así como un perro grande con mayor capacidad. A ver, no entiendo. Así como mayor caja, como torácica, con mayor posibilidad. Por eso, pero eso va a estar ligado al peso y a la constante. ¿Cuál es el problema? Si uno le entrega más, ¿cuál es el problema? No pasa nada. Lo que sí que ustedes se van a dar cuenta es que pueden hiperoxigenar a las pacientes. Sobre todo al principio. Entonces, el paciente va a entrar en apnea, va a estar en apnea, tú le vas a hacer así y está despierto. Y la oximetría está en 99% y el paciente no respira. Ahí no es que no esté respirando porque está deprimido, ¿sí? Porque está muy anestesiado, sino que es porque está hiperoxigenado. Y como tiene poco CO2 circulante, el vasoreceptor no se activa. Hay dos vasoreceptores en el organismo. ¿Cuáles? ¿Dónde están? Sí, está en el corazón, en el seno carotídeo. ¿Y el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Uno está en el cuore. ¿A dónde? Sí, pues está en el cerebro. ¿Por dónde? Este es antiguo. Es algo antiguo porque se le requiere así. Hay un cerebro nuevo y hay un cerebro antiguo. ¿Ah? Aunque algunos no lo tienen, el nuevo no lo tienen, pero... ¿Ah? El neocórtex, por eso se llama neocórtex porque es nuevo. ¿Ah? Es grande. Así tiene muchas circunvoluciones. Y hay uno que es antiguo que... ¿Dónde está ese? Están todas las funciones primordiales. Frecuencia cardíaca, temperatura. ¿A dónde se regula la temperatura? Ya lo leí, me quiero ir. Hipotálamo. No, ahora es que me ponga malo, porque esto me hace así como ponerme así medio ansioso. Me empieza a producir problemas tener alumnos que no saben esas cosas. Lo digo, porque ahí estoy, pero seguro que no en la universidad. Porque estoy seguro que mis colegas a esto se lo enseñan. Se los digo. Y no pueden estar en cirugía si no saben estas cosas. O sea, es como... Así que pónganse las pilas, muchachos. Oxígeno. Ahí hay un barómetro. Y este lo que hace es medir la presión interna del estanque. ¿Sí? Esto lo que hace es decirnos, oye, ¿hay oxígeno o no hay oxígeno? Porque si vaya a partir la cirugía y lo vaya a basar tu anestesia en un anestésico volátil, tenéis que saber si tenía oxígeno o no. Y la presión interna baja, porque estos vienen con una alta presión, muy alta. Entonces con un sistema de seguridad. La máquina de anestesia tiene varios sistemas de seguridad que hacen, por ejemplo, que esta presión tan alta no llegue al paciente, porque si no lo reventáis. ¿No es cierto? Le colocáis ahí la anestesia ahí. Entonces, hay un sistema de regulación del mecanismo interno que aquí es una válvula reguladora que nos permite saber cuál es la presión interna para saber si queda oxígeno y cuánto tiempo más o menos vamos a tener de oxígeno y que la presión también disminuya, ¿cierto? Aquí salieron todas las puertas para abajo, pero bueno,
Ustedes ya lo conocen esto porque ya lo pasamos, afortunadamente. Y tenemos diferentes volúmenes de oxígeno que los podemos calcular muy bien con el flujómetro. ¿Ya? Está el vaporizador. Estos vaporizadores son para el otano. Y se uso exclusivo de alotano, ¿no es cierto? Bueno, si uno estudia un poco, este también sirve para isoflorano, porque el isoflorano y el alotano tienen un pK muy parecido. ¿Se acuerdan del dibujo que puse al principio? Bueno, y eso nos permite decir, que este igual podría poner el isoflorano. Pero no otros anestésicos, porque esos son muy parecidos en su digamos, características físicas. ¿Cómo es un vaporizador por dentro? Eso no lo tomen mucho en cuenta. Son unos cálculos que no se los voy a preguntar. ¿Ya? Así que no se preocupen. Esto tiene que ver, fíjense que tiene un indicador de pH. Eso es esto azul. Entonces cuando cambia de color es porque se ha vuelto a cambiar el pH, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace el CO2? Igual que en la sangre, cambia el pH. Si aumenta el CO2, el pH se vuelve ácido. Si disminuye el CO2, se vuelve alcalino, ¿cierto? Entonces aquí esto es lo que está indicando. Cuando ya cambia de color hay que cambiarlo. Hay que removerlo. Este es un sistema que nosotros tratamos de imitarlo aquí, o lo trataron de imitar, con una manguera, ¿no es cierto? La máquina está para que salga el vapor para afuera. En realidad esto debería ser un sistema con aspiración o con filtro. Hay unos filtros que son súper eficientes. Y habíamos hablado que esto de la anestesia, todos los pacientes que tratamos requieren a veces anestesia, y dependiendo de la especie, por supuesto que hay cosas que son particulares, ¿no es cierto? En el caso de los equinos hay bastantes cosas que son bien particulares. Primero, que la anestesia está limitada a un tiempo máximo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si yo dejo al paciente mucho rato en esta forma, ¿qué es lo que le va a pasar? ¿Qué le pasa a los equinos cuando quedan así postaditos mucho rato? Quedan cojos. No se pueden parar. Sí, pues se les acalambra, ¿no es cierto? Ustedes han estado mucho rato así sentados, y ¿qué es lo que pasa? Que después no se pueden, tienen que afirmarse así, y sienten hormigueo, y eso es porque ha quedado el territorio sin irrigación mucho rato. Y se empiezan a acumular metabolitos, se empieza a producir isquemia, y eso después provoca que el paciente no se pueda parar, y hay que pararlo con un técnico, hay que ponerle un técnico y pararlo y hacerle masaje, etcétera, etcétera. Pero ciertamente que en los equinos hay un periodo, si no hay que estarlos moviendo. Hoy día hay unas camillas especiales que mueven a los pacientes, y cuando la cirugía es más larga aún, los meten en una piscina, ¿cierto? Y los sacan en una piscina, así la hacen flotar, y de a poco los van sacando a la piscina. Bueno, eso nosotros no lo tenemos disponible aquí en Chile, pero en otros lugares sí. Complicación de la intubación. Habíamos hablado ya del traqueotubo demasiado pequeño, ¿no es cierto? Que el diámetro sea muy, muy pequeño. También que sea muy, muy grueso. Luego, lugar equivocado, principalmente el esófago. Esto es lo que más frecuentemente pasa, de que ponen el traqueotubo y se lo colocan a nivel esofágico, lo cual produce que efectivamente el paciente no hace anestesia. Entonces, una de las fórmulas, ¿no es cierto?, cuando le presentamos y le enseñamos con el traqueotubo, es que uno lo puede sentir. Mueve el traqueotubo y lo siente. Si es que lo sientes, ¿no es cierto?, es porque está afuera. Si está dentro de la tráquea, no debería sentirlo. Luego, si se empaña, ¿no es cierto?, y si le aprieto la caja torácica, va a salir aire por el tubo. O le pongo el ambú, o la conecto a la máquina de anestesia, le insuflo y debería el tórax expandirse. Todas esas son válidas para saber si estamos adentro o no. Tubos doblados, fíjense en esto.
Si yo voy a hacer una cirugía en el cuello, tengo que usar un tubo especial, que es un tubo blindado, que trae un alambre así. Eso impide que se produzca trauma. Hoy día cada vez más se le da mucha importancia a esto, porque se ha visto que el trauma incrementa el riesgo anestésico. O sea, se mueren más pacientes cuando tú tratas, cada vez que tratas de intubar y no lo logras, estás incrementando el riesgo anestésico. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En los gatos, colocarle anestésico local. ¿No es cierto? Lidocaína. No silocaína, esa spray no hay que usarla porque ese produce edema de la glotis. Entonces, y eso puede ser postquirúrgico. Hay que ponerle lidocaína, esperar que el paciente esté bien, que tenga abolido el reflejo y de ahí intentar colocarlo. Y no hacer muchos intentos. No tenerlo realmente sin reflejo para ponerle el traqueotomo. Posible aspiración, sobre todo cuando no queda bien puesto. También puede suceder, y en esto tienen que tener mucha precaución, que el paciente se despierte y ustedes le tengan el traqueotubo todavía puesto. Sacárselo en esas condiciones es riesgoso, uno, porque lo van a tener que tirar, y eso puede desencadenar también una cosa que se llama reflejo vagal. Y el reflejo vagal mata a los pacientes. Entonces uno tiene que estarlos monitoreando, no dejarlos nunca solos. Recuerden que los pacientes anestésicos que están en un plano anestésico, que están saliendo de la anestesia, nunca hay que dejarlos solos. El anestesista siempre tiene que estar al lado. Entonces si uno lo ve ya que tiene el reflejo, que empieza a mover la lengua, retirar lentamente el traqueotubo. ¿Sí? Yo he escuchado que dicen como que lo expulsan solos, así como bajando el estómago. No, eso no es bueno. No, hay que sacarse. ¿Y por qué? Porque lo pueden morder y se va adentro. ¿Sí? Eso yo he escuchado varias veces que ha ocurrido. A mí afortunadamente nunca me ha pasado. Pero sí he escuchado gente que le ha ocurrido y digamos que no es algo muy agradable para nadie, ni para el paciente ni para el veterinario, porque va a sacarlo después de una joda. Infecciones bacterianas, ya hemos dicho, estos hay que, si los van a usar varias veces, lo cual no es lo más apropiado, hay que desinfectarlos, lavarlos, para que no haya contaminaciones cruzadas. Y también puede predisponer a pacientes que, por ejemplo, tienen algún tipo de infección oral o la orofaringe, también pueden predisponerlo a infecciones bacterianas pulmonares. Porque finalmente vaya a pasar por ahí y vaya a arrastrar microorganismos. Lo que uno ve más es que los pacientes después de si le inflan mucho el lobo, ¿no es cierto?, quedan con tos. Eso en general dura 2 o 3 días. Pero podemos tener dos de estas que son terribles, ¿no es cierto? Las dos son terribles. Uno, en que no le pusiste aire y el paciente se está asfixiando porque no tiene aire circulando. Afortunadamente la máquina que tenemos aquí, la grande, no la chica no tiene ese sistema. La grande es capaz de tener una válvula de inspiración. Entonces sí. La cosita que tiene en la punta, que se cierra y se abre, ¿qué influye? No, eso es para el circuito abierto. También es lo mismo. La bolsa está así desinflada totalmente, no es bueno. Tiene que estar con un volumen que tú puedas ver que se moviliza, ¿sí? que hay aire circulando. Si está así, es porque te quedaste bajo, no calculaste el volumen tidal, que era el mínimo de flujo que tenéis que poner en el sistema. Y entonces va a estar colapsado. Afortunadamente la máquina que tenemos ahí, la grande, la que le explicaba, la que le hemos enseñado, esa tiene una válvula de inspiración. Entonces si ustedes no le ponen, empieza a aspirar aire del ambiente, lo que es un sistema de seguridad extra. Pero en general, si ustedes usan un sistema cerrado, tienen que darle oxígeno. No todas las máquinas tienen ese sistema.
O lo otro es que cierres el sistema totalmente, le des mucho flujo y adivinen qué. Aumenta la presión del circuito. El circuito tiene un reloj. Ustedes lo pueden ver arriba del canister. Ese reloj siempre debe estar bajo 20. En general bajo 10. Lo que uno puede hacer es aumentar parcialmente la presión, que son estos aumentos de la presión ventilatoria, entre 10 y 15. Y entonces empezar a reclutar al biólogo, sobre todo en pacientes que han estado mucho rato anestesiados o que han tenido una cirugía torácica. Entonces cuando está terminando, el anestesista le empieza a reclutar al biólogo. ¿Por qué? Porque en ciertas posiciones los pacientes empiezan a colapsarse el tórax. Porque no hacen una respiración normal, ¿sí? Sino que hacen respiraciones más cortas, más breves, y eso va haciendo que el volumen pulmonar, para decirlo así en términos bien simples, ¿no es cierto?, el territorio alveolar empieza a disminuir. Una forma de reclutarlo es aumentando la presión, no así como esto, sino que de forma intermitente. ¿Qué es lo que pasa si yo mantengo al paciente mucho rato así? Se va a ahogar, ¿no es cierto? Porque no está haciendo intercambio, sí, finalmente se va a morir. Pero supongamos que se nos pasó 2 minutos, 3 minutos, ¿está bien oxigenado? Si está bien oxigenado, aguantar 2, 3 minutos así, está. Y le damos la válvula y... ¿Pero qué le va a pasar a ese paciente? ¿Cómo? Barotrauma. Ya, pero ¿qué le pasa? Barotrauma ahí. ¿Ah? No, por el contrario. Están así. Se rompe. Explota. ¿Y? ¿Se muere? ¿Por qué se muere el paciente? Se queda sin pulmón. No, no se muere por eso, porque el pulmón lo tiene ahí mismo. Pero baja su capacidad respiratoria. Le empieza a salir líquido por la nariz, por el traqueotubo. Si le hay sacado el traqueotubo, le va a salir por la nariz. Si no, le va a salir líquido por el traqueotubo. Y eso se llama el agente tensioactivo. Cuando el alveolo se expande mucho, explota, no así literalmente, pero sí se destruye, y ese líquido se pierde. Y ese líquido no se vuelve a recuperar. Y si no existe ese líquido, que es vital, ¿no es cierto? Han escuchado a los bebés que son prematuros y no tienen agente tensioactivo, se mueren. No son viables. Aquí pasa lo mismo. Empieza a salir burbujita por el traqueotubo, por la nariz, y se va a morir. Esos pacientes se mueren todos. En todas partes del mundo. No hay ninguna tecnología, nada que los pueda salvar. ¿Y qué color es? Transparente. Ahora, si es por trauma, porque también hay algunos que les pasa por trauma después del atropello, ¿sí? O una contusión, una caída, vaya a haber sangre, una burbuja de sangre en la nariz, y eso también está todo bloqueado. Yo no he visto nunca uno que se salve. Porque pierden el líquido, vienen con contusión pulmonar y se mueren. O sea, finalmente es una contusión pulmonar, pero por barotrauma. No nos puede pasar eso. La válvula siempre tiene que estar abierta. Que la bolsa esté hinchada, pero tiene movimiento, no hay problema. El reloj está en 0 o está en menos de 10, no hay problema. No hay que estar desinflando a cada rato tampoco la bolsa. No es necesario. ¿Por qué? Porque es necesaria también una cantidad de CO2 dentro del circuito. Si tú estás eliminando a cada rato el CO2, lo que va a pasar es que se va a hiperoxigenar y va a dejar de respirar. No porque esté con problemas de presión, sino que porque está hiperoxigenado. ¿Sí? Por ejemplo, este gato, ¿sí? No corresponde, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué no corresponde? Porque el espacio muerto para este gato es mucho. Entonces lo que se requiere, claro, lo que le estaban haciendo era oxigenándolo con la máquina de anestesia, que también se puede hacer. Tienen que usar un flujo alto.
Pero para anestesiarlo no es la fórmula, porque hay que tener que movilizar mucho oxígeno. Este es un circuito abierto, el más conocido del Ken Reed, que es el que tenemos aquí, o Jackson Reed. ¿Sí? Hay varios modelos. Y lo que es que uno se salta el canister, se salta solamente el vaporizador, el flujómetro y la manguera. Y hay una bolsa que es para mirarlo como va a estar respirando. Y que también es un reservorio de CO2. ¿Sí? Aquí hay un poco de reinhalación. Oye, esto es súper interesante que nuestros pacientes cada vez requieren procedimientos y la gente está dispuesta a pagar por procedimientos más complejos. Y para eso es súper necesario un anestesista. Porque, como les comentaba yo en forma gráfica, yo prefiero que me anestesie a alguien que sabe, aunque no tenga todas las máquinas y todos los instrumentos, que sepa leer los signos clínicos del paciente, hacer una anestesia en forma segura. A que me opere a alguien que tenga mucho equipo pero no lo sepa usar. ¿Sí? Entonces esto es súper importante. El personal, es importante que el anestesista sea un poco nervioso, no sea muy relajado, porque es cuando ahí se comete el paciente. Y que esté preparado. Hoy día cada vez nuestros colegas se preparan mejor en esto y es una especialidad hoy día médica. Pues antes nosotros hacíamos todo, anestesiamos, operamos, hacíamos todo solo. Hoy día no se me ocurriría hacer ya no opero sin anestesista. ¿Por qué? Porque es más seguro, porque efectivamente uno no puede hacer todo solo. ¿Cómo llegar hasta aquí, chicos? Una semana. La prueba no sé cuándo es. Acaban de preguntar y voy a mirar. Pero creo que en 2 semanas más. Y la otra no tiene la otra. ¿Cómo? El otro no